¿Usted cómo se llama? Ligia. ¿Y usted cuando llegó a la iglesia, en qué condiciones llegó? Yo llegué con mi vida destruida, enferma. Yo tenía una enfermedad en la columna, me dijeron que posiblemente el médico me dijo que iba a quedar en silla de ruedas. ¿Qué tan grave que era? Sí, señor, tenía 2 discos de mi columna corridos. Y también de una úlcera crónica también fui curada porque me dijeron que me quedaban 15 días de vida para... O sea, la doctora me dijo en 15 días tú morirás porque te vamos a hacer una cirugía, pero no es posible que salgas de esa cirugía porque tenía cálculos en la úlcera, ¿no? Mi vida también era destruida porque vivía con yo me casé con mi esposo, pero mi esposo era muy alcohólico, él no respondía en el hogar, vivíamos una vida miserable porque en un cuarto dormíamos 7 personas. 7 personas en un solo cuarto. En un solo cuarto, porque... Uno por encima del ropero, otro por debajo de la mesa. Sí, era una vida muy fea cuando yo llegué a la iglesia. Pero gracias a Dios conocí y mi vida cambió totalmente porque yo empecé a participar en las cadenas, a hacer todo lo que la palabra de Dios manda, porque si uno no obedece, pues no va a haber las bendiciones, ¿no? Eso es muy importante. Ella comenzó a hacer lo que la palabra de Dios manda, porque si uno aprende pero no obedece, de nada sirve. ¿Y cómo está hoy? Hoy en día mi vida está feliz, mi esposo cambió, mi esposo salió del alcoholismo, ahora él es muy... Él está aquí, ¿no? Señor, él vino conmigo. ¿Dónde está? Él está ahí. Aquí está el caballero. Buenos días. ¿Usted se llama? Ciro. Así que don Ciro, los años anteriores fueron muy malos. Demasiado, prácticamente era un desechable. Amanecía en las cantinas, llegaba estropeada a mi señora, mis hijos aguantaban hambre, de todo. Señora, si usted fuera mi hija o mi hermana, yo no iba a querer un cuñado o un yerno así. Pero le felicito porque usted luchó por él y venció la batalla. Señor, yo oraba por él, yo perseveraba. A veces yo de calle decía, no, pero como yo entre más oraba, como que yo más lo veía más en borracho, no como que nada. Pero yo seguía teniendo la certeza y la fe que Dios lo iba a sacar de ahí. Y sacó. Dios lo iba a transformar, sí, Señor. Y él Hoy es un hombre libre de vicios. Libre de vicios, porque pues anteriormente vivíamos prácticamente en un cambuche, no teníamos casa donde vivir. Hoy día mi Dios me bendició. ¿Y ahora? Nos bendició una casa de 3 pisos. Ahora tiene casa de 3 pisos. Sí, señor. Cada quien tiene su espacio. Correctamente. Y viven en paz. Vivimos en paz, sí, señor. ¿Ya le pidió perdón por todo? Por todo. ¿La ama y la consiente? Correctamente, obispo. ¿Usted hoy es amada y bien cuidada? Sí, Señor. Él es una persona muy chévere, muy linda, porque antes era una persona terrible que ni para verlo, ¿no? Pero ahorita, gracias a Dios, él es una persona diferente conmigo. Qué lindo, cómo Dios restaura un matrimonio, una familia. Dele un beso en su esposa, llévela y cuídela mucho. Felicitaciones por este cambio.